El Señor les bendiga a todos grandemente. Hoy es un día maravilloso, un día para celebrar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Resurrección, milagro maravilloso que demuestra su poderío, que demuestra su señorío, que demuestra su deidad. El primero en la resurrección. Sabemos que el Señor nos ha llamado también a resurrección de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra en Tesalonicenses que debemos también alentarnos con estas palabras, sabiendo que aquellos que han partido antes en su presencia, en su mano, los veremos y resucitaremos para la gloria suya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Mi hermano, la resurrección es verdad, es genuina. La resurrección redactada en los evangelios, presentada de cuatro formas diferentes, por cuatro autores diferentes, de la misma manera y con las características precisas que un documento histórico debía tener, presentado de diferentes perspectivas. La resurrección es real. La resurrección tiene, para las personas que la evalúan, para las personas que la ven, tiene algunas cosas a tener en cuenta, tiene cuatro cosas que podemos decir a tener en cuenta. La resurrección es o mentira, porque si bien algunas situaciones históricas pudieron ser mentiras, o la resurrección fue un resultado de una locura masiva que nunca jamás ha sucedido en la historia de la humanidad. Personas como los discípulos, como los apóstoles más adelante, que decían delante de las personas, de los acusadores y las personas que los querían matar, decían delante de ellos, no puedo negar, porque es verdad, Jesucristo resucitó. Una persona delante de la muerte, enfrentada a la muerte, cuando le dicen o mueres o niegas, una persona jamás va a dejarse morir por una mentira. Sin embargo, algunos dirían puede ser mentira o una locura masiva. Y esa locura masiva es algo imposible, jamás redactado, nunca acontecido. Más de 500 personas que vieron a Jesús ascender a los cielos y le vieron resucitar, al cuerpo resucitado de entre los muertos. Nunca jamás ha existido una locura masiva, ni menos una alucinación masiva. Algunos dirían, no, estas personas quizá consumieron drogas, quizá era una alucinación por alguna situación en el entorno. No es posible, jamás redactado, históricamente no sucede. De pronto casi que imposible, dos personas al mismo tiempo tener alucinaciones de la misma situación al mismo tiempo. Pero aquí estamos hablando de más de 500 personas. Mi hermano, o la última posibilidad que se evalúa cuando se presenta este acontecimiento histórico es fue verdad. Y esa es la única que se nos deja, que se nos presenta con veracidad, que se nos presenta después de evaluar cada uno de los acontecimientos, cada evaluación, cada historia redactada por estos narradores bíblicos, apóstoles y evangelistas. Mi hermano, la resurrección es verdad, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? Y Jesucristo resucitó, tenemos grandes compromisos. Ahora, mi mamá acababa de orar acerca de cómo nosotros, ya a veces, hemos tomado decisiones que nos alejan del Señor y nos hemos apartado de su voluntad. Pero Jesucristo resucitó de igual manera. ¿Cómo nosotros podemos delante del Señor hacer estas cosas? ¿Cómo nosotros podemos delante del Señor sabiendo que resucitó, sabiendo que si la resurrección fue real, porque así lo fue, todo lo que Él dijo fue real a sí mismo? Asimismo nos dijo el Señor que si creemos en Él tendríamos vida eterna, que si creíamos en Él nunca jamás tendríamos sed en nuestra alma y en nuestros corazones, como se lo dijo a la mujer samaritana. Si creemos en Él, podíamos volver a nacer. Cada palabra del Señor Jesucristo fue sellada en la resurrección que fue verdad. La pregunta antes de
empezar esta enseñanza que quiero que te lleves y que el Señor quiere que te lleves en tu corazón es, si Jesús resucitó, ¿qué estoy haciendo con esta verdad de mi vida? Porque así como Él resucitó, Él te está llamando también a resurrección de vida eterna. La vida eterna dice la palabra que es conocer al Señor y empieza desde este momento, desde este instante cuando tú decides, Señor Jesús, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, tú real, poderoso Rey resucitado. Quiero que seas mi Señor, mi guía, mi Salvador y me guías hasta el fin de mis días aquí en la tierra y eternamente y para siempre. Ese es el llamado que el Señor te está haciendo hoy. Sí, Jesús resucitó. ¿Qué estás haciendo tú después de saber esa verdad? El día de hoy llevaremos una enseñanza que tiene por título Pescador de Almas. Y vamos a dirigirnos en el nombre de Jesús a Mateo capítulo 4 versículo 18 a 20. Vamos a empezar orando y dándole gracias al Señor por este tiempo y por su palabra y por lo que Él ha estado haciendo. Damos la gloria al Señor por nuestros hermanos que cantaron de una manera muy hermosa, tocaron instrumentos y se gozaron con el Señor. Nos gozamos con el Señor en ese tiempo. Gracias a cada uno de ustedes que está presente hoy. El Señor está con nosotros, el Señor está con ustedes, guiándonos, hablándonos. El Cristo resucitado está con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad y tu perdón. Tú levantas al caído hoy, tú das fuerzas al que no tiene ninguna, tú llenas de tu Espíritu Santo al que lo necesite y a quien te lo pida. Tu palabra dice que todo aquel que pida de tu Espíritu, tú lo das, Señor, abundantemente. Tú lo das, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada vida ahí presente en ese lugar congregado, Señor. Almas, Padre, que anhelan y tienen sed de tu presencia, Señor, sean llenas, saciadas, sobreabundantemente en el nombre de Jesús, que ese aceite fresco fluya, Señor, en esas vasijas que tú estás limpiando y has limpiado para tu gloria. Te pedimos que te glorifiques a través de tu palabra hoy, que nos hables a nuestros corazones y nos guíes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pescador de almas. Vamos a dirigir nuestras Biblias, vamos a dirigirnos en ella a Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20. Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20. Dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El verso en el que nos vamos a centrar primordialmente es el 19. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mis hermanos, Jesucristo llamó a algunos de sus discípulos y utilizó esta alegoría de pescadores de hombres cuando los llamó. Nótese que lo masculino de la palabra que nosotros estamos leyendo, y específicamente en el español, hombre, aquí se refiere a la humanidad, a una generalización, no solamente a el sexo masculino, sino a toda la humanidad en general. Y además toca la fibra más profunda de estos hombres que estaban escuchándole al momento de que él lanzaba las palabras y les decía: les voy a hacer pescadores de hombres, porque eran hombres de profesión pescador. Pero de hombres, ellos estaban acostumbrados a la pesca de los peces. Conocían cada una de las especies en el mar de Galilea, conocían cada uno de los tamaños, las edades, lo que comían, lo que no comían los peces, dónde yacían, dónde iban a tal hora, en qué momento del día, conocían cada cosa de la pesca. Nunca en la Biblia se dice que Pedro era un mal pescador. Por el contrario, se enseña que era un pescador. Y hemos visto muchas veces que quizás, posiblemente lo hacía de buena forma, pero era pescador de peces, de animales, para consumir. Pero el Señor aquí estaba diciendo pescadores de hombres, pescadores de almas, pescadores de seres humanos,
que necesitaban ser rescatados de una condición y extraídos a una nueva condición. ¿Quién más apto que el maestro mismo, para enseñarles a ser pescadores? Ya que él mismo lo es para con nosotros y para con toda la humanidad. Si bien Jesucristo fue de profesión en la tierra, carpintero, aquí nosotros vamos a evaluar la vida de Jesús como el pescador de los hombres, de la humanidad, de las almas. Y añadiendo a todo esto, es el mejor pescador de almas. La Biblia es el libro impreso, más impreso alrededor del mundo, más leído, vendido, guardado, estudiado y multiplicado. La Biblia revela la historia de amor entre un Dios que ama su creación y desea que vivan con Él por la eternidad. De manera perfecta y demostrando la realidad humana, también tiene el potencial, la palabra de Dios, de presentar la posible historia de condenación para el que no cree. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, que traspasa, que llega a los corazones. Tiene el potencial de hacer que la persona se rinda delante de Dios y reconozca el plan de salvación o que definitivamente se aparte del Señor y nunca más vuelva a Él. La palabra de Dios tiene el poder de revelar lo que es la vida eterna o la condenación eterna. Sin embargo, esta verdad que hoy predicamos a través de la palabra se entenderá más al momento de vivir la verdad revelada de que fuimos creados para adorar y servir. Esto que vamos a estudiar hoy es para aquellos que entienden que el Señor nos revela que nuestra alma, que nuestro ser, que nuestro yo fue creado con la natural intención de ser adoradores. Y cuando hablamos de ser adoradores, no significa ser adoradores solo de Dios. Significa que tenemos el potencial de ser adoradores, tácitamente. Es decir, que yo podría inclinar mi corazón a los ídolos o puedo inclinar mi corazón a Dios. Acabamos de hablar de la palabra y cómo ésta tiene el potencial de revelarnos tanto el bien eterno como el mal eterno para los que no creen en el Señor. Y asimismo las personas tienen el potencial de que sus corazones sean inclinados hacia un lado o hacia el otro, hacia la salvación o hacia la perdición. El Señor nos dio libre albedrío, nos permitió tomar esa última decisión en nuestras vidas de ser salvos o no. Y el Señor hoy a través de su palabra nos está enseñando y nos está instruyendo y nos va a hablar de cómo Él es nuestro pescador y cómo lo fue de tantas personas y cómo Él quiere que tú también lo seas para con otras personas. Pero depende al final de ti si sigues a Él, si te dejas pescar por Él o no. Esta adoración a otras cosas, quizá la tenemos en nuestros corazones y el Señor te está hablando hoy, en este día, y te está diciendo claramente, quizá no has puesto a Dios de primer lugar. Quizá algo más te ha pescado, porque como peces, en esta condición humana, entre comillas, y quiero que me entiendan, porque es una metáfora la que vamos a hablar, como peces, en esta condición humana, vamos a ser pescados, o por nuestro Señor, o por la maldad. Depende de ti si al final, cuál anzuelo morderás, de quién te dejarás pescar. Esta verdad que hoy predicaremos a través de esta palabra la entendemos de esta forma. Sin embargo, una y otra vez el Espíritu Santo se demuestra ante los hombres como Dios que atrae a sí mismo. Dios nos ama, Dios nos busca, desde la creación nos revela que Él nos ama y quiere que vivamos eternamente con Él para siempre, en paz, en gozo, llenos, satisfechos, completos. Eso es lo que Él anhela. Y el Espíritu Santo nos revela esto a través de la palabra del Señor. Él constantemente nos llama a sí mismo. El Espíritu Santo nos atrae a sí mismo.
La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 11 versículo 4. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo que de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mi hermano, hoy el Señor te está trayendo con cuerdas humanas de la palabra que se está exponiendo hoy. Te está atrayendo con cuerdas de amor, tocando tu corazón ahora, en este momento, hablándote a tu alma, diciéndote, me necesitas y tengo todo lo que tú necesitas para tu vida. Me necesitas como primero en tu vida. Tienes que venir a mí. Y el Señor te está llamando con esas cuerdas de amor, ahí sentado, ahí calmado, ahí en paz, en ese lugar donde estás. Gloria al Señor porque Él te ama. No estás accidentado, no estás en un momento en donde, como hemos visto tantos testimonios, muchas personas en un momento de accidente entre la vida y la muerte deciden seguir a Jesús. No estás en ese momento, estás sentado, estás calmado. Dios te está llamando con amor. Y dice el Señor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Qué hermoso, el Señor te quita la esclavitud, ese yugo que te llevaba, que tú no podías soltar, solamente lo podías soltar, solamente lo podía hacer el Señor, te está haciendo eso. Y dice, y puse delante de ellos comida, no lo merecías, pero hoy te da comida, te da banquete esta palabra y además todos los días para ti, la palabra de Dios tiene banquete, bebida, agua de vida. Ven y disfruta del Señor. El Señor te está llamando y te ama y nos busca y nos está buscando y te quiere pescar. Desde la creación, el Señor habla con intención de búsqueda hacia el hombre. Génesis capítulo 3 versículo 8 al 9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba. Pero la intención de este verso es hacernos entender que Él nos busca. El creador del universo, el Señor Dios Todopoderoso, el creador de los planetas, de las estrellas, del mar, de las fuentes de las aguas, de todo lo que vemos, de los animales, de lo que habita en la tierra, lo que habita en el mar, del ser humano, el poderoso Dios que creó el ADN, algo que todavía no han logrado descifrar al 100%, que creó los átomos, que creó las leyes químicas, físicas, todo lo que vemos, estaba buscando al hombre. No tenía por qué buscarlo, no tenía por qué buscarnos. Sin embargo, su amor es tal que nos buscó y te está buscando hoy. Te está queriendo pescar. Y su búsqueda no es infructuosa, sino por el contrario es como la del pescador que conoce. Y aún más allá, porque este no solo conoce del pez, sino que creó al pez. No solo conoce el entorno, sino que creó el todo en donde el entorno se desarrolla. Y además no solo conoce la manera en que el pez llegará al anzuelo, sino que sabe con exactitud lo que llevará a este a ser capturado. El Señor sabe tu necesidad. El Señor es y lo que tú necesitas en este momento que Él sea. El Señor es padre de los huérfanos. El Señor es esposo de las viudas. El Señor es lo que tú necesitas en este momento que Él sea para ti. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Él lo conoce. Y así como el buen pescador que conoce cómo atraer, con qué anzuelo, qué utilizar, qué comida, dónde pescar, en qué momento, así de preciso es el Señor para con sus hijos, a quienes llama a salvación eterna. Dios, en el Antiguo Testamento lo vemos revelado, pescó a Moisés, tocando la fibra más profunda de su ser al decirle en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés era un hombre preparado en Egipto, estudioso, pero en esa época el conocimiento no solo se basaba en lo científico, sino también en lo espiritual. Egipto se reconoce como un reino que era también preparado en lo espiritual, magia negra, ocultismo y ciencias ocultas que de alguna u otra forma traían resultados para sus reyes, sus faraones. Moisés conocía de eso. Había visto una y otra vez las, entre comillas, maravillas de lo que hacían los magos en Egipto, los supuestos sabios en Egipto. Había visto una y otra vez el poder de Faraón. Había visto una y otra vez lo mayor que se podía hacer en ese momento en la humanidad, ya que en ese momento de la historia de la humanidad, Egipto era el imperio más poderoso de todo el mundo. Aún así, cuando vio desde lejos esa zarza que no se consumía, dijo, esto jamás lo he visto. Fue atraído primeramente como el pez que al ver un anzuelo atractivo se acerca a él. Fue atraído. Y luego, aún más, de manera más precisa, como el cirujano que corta la parte más precisa, así Dios le llama por su nombre. Le habla su identidad. Le dice, Moisés, Moisés. Un hombre que había perdido su identidad, no sabía de dónde era ya, sí, de Egipto, su pueblo no lo aceptaba, el pueblo de Israel le decía, vas a tratarnos tan bien como mataste a aquel Egipto, lo apartaron, un hombre desterrado, sin identidad, sin pueblo, sin plan, sin propósito, entre comillas, pero Dios lo había apartado durante tanto tiempo para ese momento, para que ese anzuelo él lo mordiera y pudiera entender, te he llamado por tu nombre porque te conozco, sabes, sé quién eres y tengo un llamado para ti. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le tocó la fibra más profunda de su corazón a Moisés, hablándole de la necesidad que él desde pequeño tenía de poder servir a su pueblo. Moisés, acostumbrado a mirar cosas impresionantes en Egipto, nunca había visto una escena tan impactante. También Jehová había puesto desde pequeño el deseo de ayudar a su pueblo y eso es lo que utilizó. En el Antiguo Testamento también vemos la historia de David. Desde muy temprana edad fue pescado por el amor de Dios. Le abrazó con su amor detrás de las ovejas. Samuel, segunda de Samuel 7:8, lo redactaría de esta forma. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y una y otra vez vemos en diferentes salmos cómo David escribía con ese lápiz de escribiente, de poeta, el amor que sobresalía de su corazón hacia aquel Dios que desde muy temprana edad lo había tocado. Dios lo tocaba en ese momento cuando estaba entre las ovejas. Dios lo amparaba cuando tenía que pelear contra el león, contra el oso, para poder proteger a las ovejas. Dios estaba con él y él lo sabía, lo había vivido. El Señor en ese momento, la manera de pescar a David fue demostrarle su poder, su amor y su presencia en ese lugar. Cuando nadie lo veía, cuando su padre no lo tomaba en cuenta y aún se le olvidó su existencia. Él sabía que Dios sí lo veía, había entendido que Dios lo tenía en cuenta
Y había un llamado especial para él, así como Dios tiene un llamado especial para ti, mi amigo, mi hermano que me escuchas. El Señor tiene un llamado y plan y propósito eterno para tu vida y quiere que hoy seas pescado por su amor. El amor de Dios pescó el corazón de David desde ese momento de su temprana juventud hasta toda su vida. La red del Señor, lanzada desde temprana edad, fue persistente en David, tanto así que manifestó su amor por Dios constantemente a través de los salmos y lo vemos en su historia. Salmos capítulo 18, versículo 1 al 2 dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Yo no sé cuántas personas que sirven a dioses habrán dicho alguna vez te amo a su Dios. Quizá le dicen te venero, quizá le dicen te respeto, te honro, te alabo, te doy gloria, pero te amo. Te amo manifiesta una cercanía, manifiesta una relación íntima, manifiesta esa veracidad y dulzura que sale de un corazón totalmente agradecido y comprometido por honrar a aquel Dios a quien le está declarando ese amor. Decía, te amo Jehová, fortaleza mía. En este salmo, el Señor acababa de librar, como dice la palabra, a David de todos sus enemigos y de Saúl lo había librado de la muerte. Y alababa al Señor y le decía, Señor, te amo. Y si vemos la historia de David, que te invito a que la leas, si vemos la historia de David, vemos un hombre que le tocó huir aún de sus amigos, que le tocó esconderse, que le tocó aún hacerse el loco, le tocó hacer muchas cosas. Pero una vez tras vez en su historia, en su vida, vio cómo el Señor lo guardaba, lo guiaba, lo fortalecía, le enseñaba, le encaminaba, lo rodeaba de personas que lo ayudaban y veía su gloria, veía su respaldo y veía su amor, porque el Señor estaba pescando su alma constantemente. Y dice el versículo 1, Te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi hermano dice, fortaleza, mi libertador, mi alto refugio. Dice, pescó a sí mismo a Jeremías. El Señor pescó a David, pero asimismo lo hizo con Jeremías. Y Jeremías es una historia bien difícil, bien difícil, porque si nosotros entendiéramos lo que vivió Jeremías, si nosotros entendiéramos ese nivel de estrés, ese nivel de compromiso que el Señor le estaba llamando a que pusiese delante de su pueblo, quizá muchos de nosotros no hubiéramos dicho, sí, Señor, o amén, Señor, yo haré tu obra. Pero Jeremías fue atraído al Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Pero la primera parte de este verso es la que quiero que estudiemos y entendamos. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Esa pesca constante que el Señor Jesús hace de las almas incluye esa seducción de acercarnos a Él con su amor y su misericordia. Su amor, su presencia, su ayuda, su fortaleza, lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, todo eso lo recibimos de un Dios que nos seduce hacia Él mismo. Pero qué seducción más hermosa tenemos, porque no hay nada más hermoso que acercarnos a Dios, no hay nada más maravilloso que acercarnos a Dios, porque la otra opción que tenemos es la muerte eterna. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, mas Dios, Jesucristo, vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor nos ha dado vida y eso es a lo que Él nos está seduciendo, a vida, a paz, a gozo, al fruto del Espíritu, a llenura, a en verdad ser satisfechos totalmente en plenitud. Este hombre, Jeremías, aceptó el llamado, uno de los más fuertes de cumplir, sin embargo, con amor
el Señor lo satisfizo y luego en la historia de Jeremías vemos cómo el Señor le da paz a su vida. Y así, vida tras vida, día tras día, momento tras momento, vida tras vida, el Señor ha estado obrando con su amor para su gloria. Observamos esta obra en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, asimismo, de cómo el Señor pesca las almas. Cuando Jesucristo nos enseña a pescar almas para el Padre. Y lo hace al llamar a sus discípulos. Cada uno de sus discípulos es llamado de una manera específica. Cada uno de sus discípulos es llamado de una manera exacta, es pescado con un anzuelo distinto, pero son capturados con amor para servirle. Asimismo lo vemos en la vida de Nicodemo, porque las palabras que lanza el Señor Jesús son entendibles para un hombre estudiado toda su vida en la palabra del Señor. Así vemos cómo utiliza el Señor otro anzuelo para capturar el corazón de la mujer samaritana y estamos hablando de un pescador de almas que va al lugar de necesidad, al momento crucial, específico, puntual en donde esa mujer samaritana estaba. Él sabía que tenía que estar en ese momento, a esa hora, al pie de ese pozo, tenía que estar en ese lugar. Ella iba a estar sola, iba a hablar a su corazón, iba a hablar a su alma, a su necesidad. Tenía el anzuelo perfecto para esa mujer que fue capturada por su amor. También vemos como el Señor, como pescador de alma, que va, que se esfuerza, que nos persigue, que nos busca incansablemente, cruza un mar entero, aún en tempestad, hacia el otro lado para buscar al Gadareno endemoniado. Tenía que buscar esa alma, tenía que buscar ese corazón. Y tenía exactamente el anzuelo preciso para liberarlo, transformarlo, cambiarlo, levantarlo, renovarlo y redireccionarlo en una vida eterna y de paz. El Señor, a cada uno de los enfermos que se acercaban a Él, tenía la respuesta precisa, exacta, individual y necesaria que estaban necesitando en ese momento. Todos los que le pedían ayuda, Él respondía y Él ayudaba. El pescador perfecto fue Él y es Él. No creamos, hermanos, en ningún momento que Jesús caía en aquellos pueblos o lo hacía de manera aleatoria, en esas veredas, de manera no planeada. Entre ceja y ceja, el Señor Jesús tenía en su mira los corazones de los hombres pecadores, así como el hombre pescador, perdón, sabe a dónde tiene que ir, dónde se está moviendo más la marea, dónde tiene que ir, dónde tiene que estar, en qué punto del mar, de la playa, a lo profundo o más cercano tiene que ir. Sabía exactamente. El Señor entre ceja y ceja tenía en su mira los corazones de los hombres pecadores que iban a ser salvados. Todos los hombres podían serlo, pero todos quienes reconocían su condición. Dice la palabra que el Señor vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los pecadores. Y esta palabra nos revela una importante enseñanza y es el hecho de que nosotros somos pecadores, pero todos somos pecadores en la humanidad. Todos los que hemos vivido somos pecadores. Aparte de Jesús, no lo fue, pero el resto todos lo hemos sido en algún momento. Pero el que es salvo, el que es salvo por el Señor Jesús, es aquel que reconoce su condición de pecador. Es decir, el Señor no está diciendo que no vino a buscar justos sino a pecadores porque haya justos, sino que no vino a buscar justos sino pecadores porque los que dicen ser justos no han reconocido su condición de pecado, por lo tanto no pueden ser salvos. El Señor hoy te llama de esa condición, de ese mar de tribulación, de pecado, de ese mar, de esa condición, de ese contexto en donde tú estás de pecado. El Señor te está llamando y está lanzando un anzuelo especial a tu corazón
con una necesidad específica para ser resuelta, solamente Él tiene el poder de hacerlo. Ese anzuelo que Él tiene para ti hoy te está demostrando que solamente Él te puede salvar, transformar, levantar, puede sacarte de ese pecado, puede sacarte de esa necesidad que estás viviendo. Él solo lo puede hacer. Y la necesidad primordial, mi hermano, la necesidad primordial es la salvación. Con cada discípulo el Señor trató de forma general con su red y de forma individual. Hoy la palabra, por ejemplo, está siendo lanzada de forma general hacia todos ustedes que la escuchan, pero también lo está haciendo de forma individual, ya que el Espíritu Santo te está revelando tu condición, diciéndote tienes que cambiar, tienes que levantarte, tienes que pedir perdón, tienes que hacer esto, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que volver a Jesús y habla a tu corazón de tú a tú, tal como hoy lo está haciendo. Un ejemplo interesante que podemos observar es lo que sucede aquí en este país en donde estamos, en el norte. Hay una pesca que es preparada, profesional y deportiva, y los pescadores se tienen que preparar con forma precisa, forma de una manera exacta, siguiendo ciertas reglas, sabiendo que en algunos momentos y algunas estaciones o temporadas los peces especiales o algunos peces pueden pescarse y otros no. Hay reglas y hay maneras de pescar. El pescador prepara ciertos anzuelos para ciertos peces. El pescador se vestirá de cierta forma para atraer a algunos peces o no, si es temporada fría o temporada caliente, si necesita atraer al pez con algún tipo de comida u otra, de acuerdo a la clase, especie o pez, de pez que haya. Y hermanos, para cada pez hay un anzuelo, hay una estrategia, hay una forma, hay una táctica de pesca. Todos los elementos que lleva este pescador a enganchar a un pez pueden variar, pero la culminación de esta siempre será la punta afilada de un anzuelo, y eso es lo que tienen en común todos los anzuelos. Tienen su punta afilada. Asimismo, mi hermano, esa punta afilada, ese momento de enganche, asimismo es Dios para con nosotros. ¿Cuántos diversos caminos nos llevan de nuestra historia, de lo que hemos vivido, al punto de ese anzuelo divino, de esa punta que nos engancha? Y esa punta que nos engancha y que te habla a tu corazón hoy es la muerte sacrificial de Jesucristo y posterior resurrección de nuestro Señor. Tu muerte y resurrección debe ser para el creyente ese anzuelo que mordemos para ser liberados de este lugar de muerte y de pecado. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es para todos, mis hermanos. Esto es para ti que escuchas, para los que están acá, para los que están allá en cualquier parte del mundo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y que aquí dice el Señor, porque significa que el hombre que lo haga entiende que Jesucristo es el Señor. Su muerte sacrificial por nosotros que debíamos ser muertos por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Jesucristo fue el que pagó ese, que dio completo pago por nuestros pecados.
en la cruz del Calvario y luego selló su poder y esa respuesta y ese sacrificio con su resurrección el tercer día que hoy estamos celebrando. Gloria a Jesús nuestro Salvador. Celebramos hoy su resurrección y esto hace parte de ese anzuelo, esa punta del anzuelo, que es lo que tienen en común todos los anzuelos de diferentes tipos de peces. Esa punta afilada, su muerte sacrificial y resurrección. Y el Espíritu de Dios habla hoy a tu corazón para que se abran los ojos espirituales y entiendas la salvación que necesitas hoy del Señor. Todo hombre que es salvo debe reconocer que Jesús murió por nuestros pecados. Esto le hace merecedor de la decisión de hacerle Señor de nuestras vidas. La resurrección del Señor Jesucristo manifiesta y sella el poder del Evangelio, porque sin esta nuestra fe sería muerta. Quiero leer 1 Corintios 5:12 al 21 para que entendamos por qué nuestra fe debe ser viva y por qué podría ser muerta si no creemos en su resurrección o si no fuera cierta. Dice 1 Corintios 15:12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y entendamos que esto hace parte de un ejemplo negativo que no es real, pero que él está poniendo, Pablo aquí está poniendo para que entendamos que si fuera la situación de que Jesucristo no resucitó, entonces todo lo que estamos haciendo no sirve de nada. Pero el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y esa resurrección de entre los muertos tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy de la pesca de tu alma. Porque imagina que ese mar de donde el Señor te va a sacar es el mundo en donde estás viviendo, del que estás rodeado. Estás acostumbrado al pecado, a la manera de nadar en él, la manera de vivir en él, a comer lo que el mundo y el pecado te muestran, a vivir en eso. Y Jesús hoy te lanza ese anzuelo de amor y te saca de ahí a otra condición. Pero mira bien, porque la siguiente condición es una condición de muerte, que vamos a ver ahora. Dios encapsuló todo su amor y tierna bondad en ese sacrificio de su unigénito Hijo y todo su poder en su resurrección. Esto es lo que hace que todos los cristianos caigan rendidos a los pies del Maestro, pescador de hombres. El amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4:16-17 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El Señor nos ha pescado y lo está haciendo en tu vida, quizá si no has tomado la decisión de seguirle. O quizá aún está en el proceso. Sin embargo, Él, el que es pescado, cuando es sacado del mar, muere, muere. Y eso es lo que el Señor también quiere que entiendas. Romanos 6, versículos 6, 8, y con esto culminamos. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
Voy a repetir este último verso, porque esto es crucial para la vida del creyente. Mi hermano que me escuchas, estamos llamados a morir a nuestro yo. Estamos llamados a morir a nuestro yo. El Evangelio no es magia o cumplirte los sueños. El Evangelio es salvación para vida eterna. El Evangelio es llevar nuestra cruz y seguir a Jesús. El Evangelio es amarle sobre todas las cosas, es decir, apartando lo que no es del Señor. El Evangelio es exclusividad a nuestro Dios. El Evangelio es morir a nuestro yo. Y eso es lo que quiere el Señor que entendamos. Él nos atrae con amor, así como Jeremías tuvo que morir a su yo, así como Moisés tuvo que morir a su yo, así como David tuvo que morir a su yo. Conocemos el propósito de Dios para con nuestras vidas. Hay un anzuelo específico para cada hombre, pero el Señor quiere que salgas de ese mar de muerte y de pecado a su propósito y a su plan y que tengas vida en Él eterna, pero que mueras al pecado, que mueras a tu viejo hombre. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo, más ahora vive Cristo en mí. Cosas viejas pasaron, mi hermano. Y eso es lo que tienes que pedirle al Señor hoy. Hay en mi vida rezagos de amor por mí mismo. Estoy anteponiendo mi vida, mis propósitos, mis planes a lo que Dios tiene para mí. No he sido como ese pez que totalmente se rinde delante del pescador, o todavía estoy moviéndome como aquellos peces grandes y fuertes en el mar, del cual estoy acostumbrado, en el cual me había sentido bien, ya no quiero más. A veces quiero seguir a Dios, a veces no quiero seguir a Dios, a veces quiero obedecerle, a veces no, a veces peco, a veces estamos en ese momento, estamos ahí peleando con ese pescador que te ama y que te quiere salvar. El Señor te está llamando a morir a tu yo, crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, hoy el llamado es a que te dejes pescar por el amor del Señor, es a que te rindas totalmente en los brazos del Maestro, es a que reconozcas su muerte y resurrección y le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Hoy, si estás invitado por primera vez al servicio, no puedo ver quiénes están, sin embargo sé que el Señor está ahí. Si estás escuchando esta palabra por primera vez y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si te está llamando fuertemente a tu corazón, está tocando hoy la puerta de tu alma y te está diciendo, quiero entrar, y te está mostrando un anzuelo hermoso, te está diciendo, mira, esto es lo que tengo para ti, y quiere darte vida, y quiere darte vida eterna. Hoy es el día para que le digas, Señor Jesús, me rindo delante de ti, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo. Quiero ser parte de tu reino, quiero hacer tu voluntad. Y si eso significa morir a mí yo, que así sea, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra, por la vida que hay en ti, por tus planes, por tus propósitos para con tus hijos. Señor, cada una de las personas que está escuchando tu palabra hoy es un individuo creado por ti. Palabra de Dios nos enseña que tú tienes propósitos y planes perfectos con cada uno de nosotros. Dice la palabra que nuestro embrión vieron tus ojos. Señor, dice la palabra, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Queremos en el nombre de Jesús que lo harás en nuestras vidas. Queremos en el nombre de Jesús que hoy veremos tu respuesta. Queremos en el nombre de Jesús que hoy seremos pescados por tu amor, pescados por tu amor, pescados por tu paz, Señor, pescados por tu presencia, Señor. Hoy, Señor, estamos siendo llamados a algo mejor. Quizá hemos estado acostumbrados, Señor, a ese mar de pecado, mar de maldad, a lo que los otros peces en el mundo hacen, a lo que los otros hombres en el mundo hacen. Estamos quizás satisfechos, entre comillas, pero el Señor hoy nos está diciendo, no es lo que tengo para ti, no es lo bueno, hay algo mejor, hay algo mayor.
Lo que es del mundo te trae destrucción y muerte eterna. Lo que es mío te trae vida y vida eterna. Es tiempo hoy de decirle, Señor Jesús, me rindo delante de ti, Padre. Me humillo delante de ti, Señor, y me dejo atraer hacia ti, Señor. Me seduces hoy. El Señor hoy está seduciendo tu vida, mi hermano. El Señor hoy te está llamando una vez más. El Señor hoy está tocando tu puerta. El Señor hoy te está llamando con amor. El Señor hoy te está diciendo, es necesario que te dejes pescar por mi amor. Es necesario que te dejes sacar de ese lugar de muerte, porque tengo vida y vida para ti. Pero antes tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tu ser, a tu yo, a tus planes, a tu propio ser, para que vivas en mí. Bendito eres, Señor. Padre, pero asimismo, como cada pez tiene sus características, asimismo cada uno de los que están aquí, tú has puesto en el corazón de estos hombres y mujeres planes, propósitos y sueños que van a ser transformados, guiados y en algunos casos cambiados, pero para tu gloria, Señor. Guarda, Padre, a tu iglesia. Guárdanos y líbranos del mal. Y ayúdanos a ser asimismo pescadores también de hombres que te necesitan, de seres humanos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y gracias porque tu resurrección es la que nos hace poder predicar hoy. Tu resurrección, Jesús, es la que nos hace poder congregarnos hoy. Es la que nos hace tener gozo, paz y alegría, Señor, porque te tenemos a ti, un Cristo vivo. No eres de piedra, no eres de barro, no eres, Señor, de oro. Eres de verdad y estás con nosotros y nos guiarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si le puedes dar un fuerte aplauso al Señor, no los puedo escuchar, pero en agradecimiento, alaba al Señor ahí donde estás y damos la gloria al Señor por este tiempo y su palabra. Amén y amén.